Listo, entonces ahorita ya hemos hablado de los proxy, entonces continuemos con ese laboratorio. Hagamos el laboratorio de proxy, que sería el laboratorio 7. Listo, sería este laboratorio, laboratorio 7. Y básicamente lo que vamos a hacer es que atrás del proxy simplemente vamos a filtrar contenidos de navegación. Entonces para controlar el tráfico saliente, ¿sí? Con el firewall y el IPS. Bueno, el IPS puede ser en ambos sentidos, pero con el firewall pues publicábamos servicios, tráfico entrante, y con el proxy vamos a hacer control de contenido saliente. Entonces nada, vamos a aprender bueno, supongo que están prendidas las dos máquinas. Entonces tenemos el firewall, pfSense, simplemente debe estar acá prendido y ya. Y desde la máquina Windows, entonces en este caso ya la máquina Windows haría las veces de un cliente interno, ¿sí? Un usuario cualquiera de la red. Entonces estaría en la parte interna y vamos a ingresar a la configuración del pfSense. Listo, entonces porfa me confirman si ya están ahí. Sí, señor. Un momentico, yo abro esas máquinas que se vuelven a cerrar. Listo, entonces no es sino prenderlas, que la máquina Windows esté en la BMNet 2 o en la BMNet que ustedes usaron, y desde el navegador ingresar a esta IP. Profe, una preguntita, ¿cómo es que apago las máquinas? Que me aparecen en el que en este momento están es que en uso. No, pues depende de la versión de VMware, pero pronto están pausadas, no es sino que le dé acá y le dice play, start. No, es que ni siquiera me quedan pues como en la parte izquierda o algo pues como para yo seleccionarlas. En este momento está como para crear una nueva o para abrirla. Y le doy como para abrirla y me dice que ya está en uso. Está acá. Sí, señor. ¿Será que tiene varios VMware corriendo de pronto, no? Nada, solamente vea, ya cerré acá el que está. Ya lo volveré a abrir a ver. Es que en ese ratico se me reinició y todo, hizo como unas actualizaciones. Entonces, bueno, nada, parece que ya están en uso. Yo miro acá. Tocaría entrar al administrador de tareas y todo lo que sea de VMware, ciérrelo y vuelve a abrir el VMware. Ah, sí, pero. Buenas tardes, una preguntita. Sí. El adaptador de la máquina virtual de TF-Sense, ¿cómo es la configuración de los adaptadores del 1 y del 2? El uno debe estar en NAT Sí, señor. y el segundo debe estar en BMNet 2. Yo lo puedo hacer con la máquina iniciada o me toca cerrarlo y volver a abrir. No, toca en los Windows, en el pfSense toca cerrarlo y volverlo a abrir. Listo, pues, muchas En gracias. el Windows sí lo puede hacer así. Bueno, sí. No, pero si quiere va siguiendo, me va a tocar reiniciar ese computador. Me dice lo mismo que están en uso. Y ya hice todo, pues ya cancelé, ya finalicé todo lo del VMware y nada. Listo, hágale, reinicia acá. Dale, pero si queda, vale, va siguiendo ahí. Te veo los videos.
Estoy poniendo cuidado mientras tanto. Listo, ¿los demás ya van ahí al día? ¿O falta alguno todavía? Pues yo estoy viendo, pero bueno, básicamente solamente se ha aprendido hasta el PFSense. Sí. Bueno, entonces continuemos. Acá básicamente es lo mismo que hicimos ahorita con el Snort. Entonces hay que instalar el paquete. ¿Sí? Vamos a System, Administrador de paquetes. Y vamos a buscar en paquetes disponibles. Vamos a buscar el que se llama Squid. Listo, entonces acá nos aparecen varios. Vamos a instalar el servicio de Squid, que es el proxy. Entonces le decimos instalar. Y después ya instalamos el que se llama Squidware, que es el control de contenidos. Listo, acá en mi caso ya instaló el Squid. Nuevamente vengo a paquetes disponibles. Buscamos Squid. Y instalamos este segundo que se llama Squidware. Este Firewall PFSense es muy bueno, a pesar de que es con software libre, se encuentra muy utilizado en las empresas. Entonces hay muchas empresas que tienen sus firewalls basados en esta solución PFSense. Y acá, bueno, estamos viendo algunas funcionalidades, pero en realidad tiene muchas otras cosas. Si miran todos esos paquetes disponibles, cada paquete sirve para algo. Listo, acá ya terminó también de instalar esta otra parte. Mira, estos son todos los paquetes que tiene disponibles. Y ya uno va instalando lo que van editando. Por ahora le hemos instalado hemos utilizado funcionalidades de firewall, de IDS, de proxy y de control de contenidos, que serían los dos que usaríamos ahorita. Ya los pudieron instalar. A mí el Windows 7 se me pandequeció. Voy a reiniciar la máquina. Listo, ahí.
Jacob, Sí, profe, voy ahí. Juan Pablo, Humberto. Yo ya estoy instalando el segundo paquete, se quedó esperando actualización del sistema y no ha avanzado. Vamos a ver cómo evoluciona. Listo. Profe, disculpe, Señor. a mí se me están reiniciando los adaptadores. Los configuro así como usted me dijo, arranco las máquinas, intenta conectarme y vuelvo a mirar los adaptadores y se me devuelven para el texto. ¿Se le No devuelven se qué? me... O sea, usted edita el adaptador de la máquina virtual. Por acá. Es correcto, sí señor. Acá. En cada una de las O máquinas. dándole, o dándole clic derecho a la máquina virtual, eso, por ahí. Y me voy para adaptador 2 y configuro que sea el 2. Sí. Y guardo, y arranco todo y bien. Y me abre con la IP, el PF-Sense y todo normal. Y cuando me intento loguear, se me reinicia el adaptador y se devuelve al cero. Se devuelve acá al cero. Sí señor, vuelve y miro la configuración del adaptador y están en cero. Qué raro. Con la máquina prendida. Sí, con la máquina prendida. Pero acá en el PF-Sense, ¿cierto? Es el que le Sí, cambia. sí, sí, O es en el en el Windows. PF. No, no, en el PF-Sense me está pasando eso. Esa está muy rara. Sí, voy a reiniciar el PC a ver qué fue lo que de pronto pasó algo raro, pero ya vuelvo y me conecto, profe, listo. Listo es. No te creo, gracias, ya hablamos. Bueno, Profe, una señor. cosita, es que lo que pasa es que esas máquinas a mí me tocó como cerrarlas de una, ¿cierto? Pues así prendidas. Sí. Entonces la cosa es que ya estoy abriendo las máquinas y en las dos, en la 7V y en el PS Sense, me aparece que ya está corriendo. Pero ya desinstalé todo el VMware y lo volví a instalar porque de pronto pensé pues que era como un bug y nada, y otra vez sigue así. No sé qué puedo hacer ahí. No. Pues tiene que ser que se quede algún proceso pegado. Pero usted reinició su No, máquina. ya desinstalé eso y todo. ¿Cómo? Reinició su máquina, no. No. Creería yo que con eso lo soluciona. Pero pues sí es muy raro. Ya, o entrar al administrador de. No, porque entré al administrador y finalicé todas las tareas pues, del VMware y Ujú. nada. Y intento abrir pues así por ejemplo el 7V y me aparece que esta máquina parece que puede estar en uso. Ujú. Si esta máquina no está en uso, es que presione como tomar overchip, como la propiedad, algo así. Y le doy nada, no a nada. No, Y de pronto reinicia algún servicio que tenga. Va a los servicios y reinicia alguno. distrae. Ricardo, Pablo, ¿ya van acá conmigo? Sí, profe, yo voy ahí. Profe, no, mis máquinas hoy están resabiadas. Pues, me toca hacerlo luego. Ok. Pues yo Bueno, reinicié el Windows 7V sí. y el Mozilla, al darle clic, parece como si se hubiera desinstalado, pero yo no hice nada de eso, entonces lo estoy volviendo a instalar. O lo puedo hacer no por el Explorer, ¿cierto? Lo que pasa es que ese Explorer está muy desactualizado. Entonces yo creo que también habría que actualizarlo. Listo, no, pronto voy a descargar el Mozilla otra vez. Entonces es una Está bien. versión muy viejita. Habría que actualizarlo. Pero pues también debería funcionar, pero pronto no se ve tan bien.
pero se puede actualizar también. Y Pablo, Profe, no, yo voy bien. Yo estoy ahí, ya instalaron los dos paquetes de Squid. bueno. Bueno, listo, entonces sigamos. Igual este ya es el último laboratorio acá con estas máquinas virtuales. Pero ese también se puede hacer en el 7A. Sí. Ah, listo, pues esa sí me funcionó, pero el PFC no me quiere dar. No, yo ahorita miro a ver. Pero la 7A le abrió porque ahorita no la tenía abierta, ¿cierto? Eso sí, correcto. Entonces por eso no le dice que ya estaba en uso. Entonces, sí, vamos a ver qué pasa ahora. Gracias, profe. Bueno. Listo, entonces sigamos acá los que todavía están con vida. Igual, vamos a habilitar el servicio. Entonces venimos a servicios. Squid Proxy Server. ¿Sí? Servicios, Squid Proxy Server. Y habilitamos el servicio. ¿En cuál interfaz se debería habilitar? En la interfaz LAN, ¿cierto? Porque vamos a controlar el tráfico de navegación interno, ¿sí? Entonces seleccionamos acá la LAN y habilitamos acá el servicio. Eso es todo. El puerto en el que está funcionando por defecto es el 3128. Normalmente los proxies funcionan o en el 3128 o en el 8080, ¿sí? Aunque igual pues uno lo podría poner en cualquiera, pero esos son como los por defecto. Listo, entonces habilitamos este chulito, verificamos que esté LAN y miramos el puerto que está en el 3128. Bueno, podemos dejarlo así. Normalmente hay dos tipos de proxy: proxy transparente y proxy explícito. Proxy transparente es cuando no hay necesario habilitar acá manualmente las opciones del proxy, lo que hacíamos en la clase pasada, bueno, la sesión pasada, que uno venía acá y cambiaba cuáles eran las opciones del proxy, ¿cierto? Por acá por Advanced, Network, Connection. ¿Listo? Con el proxy transparente no es necesario, porque digamos todo lo que vaya para internet por el puerto 80 y por el puerto 443 Pablo, cierra el micrófono. Qué pena. Listo. Todo lo que vaya para internet por el puerto 80 o por el puerto 443 directamente lo redirecciona hacia el proxy. Entonces ese es el proxy transparente. El proxy explícito, explícitamente hay que venir y poner acá la IP del proxy. En entornos digamos pequeños o en entornos donde no se busque o donde no se autentiquen de forma única los usuarios, normalmente se puede utilizar proxy transparente. Por ejemplo, ustedes cuando están en la universidad y navegan, ahí hay un proxy transparente, ¿sí? Ustedes se conectan a la Wi-Fi y ya, ustedes no tienen que venir acá a poner cuál es la IP del proxy. Ya la misma red se encarga de redireccionarlos al proxy. ¿Listo? Y el proxy es el que les dice, bueno, si les dejamos entrar a estas páginas y a estas no. Y el proxy explícito, pues bueno, explícitamente hay que ponerlo acá. Se utiliza generalmente cuando cada usuario de pronto tiene un perfil diferente, entonces le aplican configuraciones o políticas diferentes en entornos grandes, y normalmente se controla a partir también de un sistema centralizado de autenticación, una política de directorio activo generalmente. Pero bueno, están las dos opciones, eso ya depende de la organización. Acá lo vamos a dejar, dejémoslo así, sin transparente, normal, proxy normal, explícito. Y bueno, listo, con esto le ponemos esta opción para que nos guarde los logs, ¿sí? Si quisiéramos luego podríamos generar un reporte. Acá está el sitio donde se guardan los logs.
Genera un reporte, nada, para determinar lo que les mencionaba, cuál fue la página que más se visitó, cuál fue el usuario que más tráfico descargó a internet, etcétera. O si alguno entró a porno, entonces ahí dice de tal usuario trató de entrar a porno, etcétera. Pueden generar ese tipo de reportes. Bueno, y acá podemos cambiar las cabeceras de los mensajes de error. Entonces acá podríamos poner, por ejemplo, cualquier cosa. Manizales, acá el correo del administrador. Lo voy a dejar así. Y le damos Save. Simplemente le habilitamos en la interfaz LAN. Ah, bueno, dice que primero hay que habilitar la caché. Sí. Recuerden que hemos mencionado que teníamos que habilitar la caché para la navegación a través del proxy. Ah, profe. Vea, profe, por si de pronto a alguno le pasa eso, de buscar en internet y tienen que eliminar como un objeto de bloqueo, como que se crea en la carpeta donde está la máquina. Dentro de la carpeta donde está guardada la máquina virtual, que tuvo que borrar. Es otra carpeta que está adentro que es que.log, algo así. Ya. Listo. Y ya le Mucha abrió. función. Sí, sí. Ah, bueno. De pronto Excelente. pues a alguno le pasa ahí. Listo. Listo, entonces venimos a local caché, simplemente lo seleccionamos y le damos guardar. Creería que con eso basta. Volvemos nuevamente acá a general y también le damos guardar, que ya habíamos... Ah, no nos guardó los cambios. Habilitamos el proxy, verificamos que esté en la interfaz LAN, miramos el puerto, habilitamos el lock. Si queremos le podemos cambiar estos parámetros. Este es el idioma, este es el nombre que aparece cuando sale el mensaje de error, el correo. Bueno, solo lo voy a poner acá Manizales y ya. Y le decimos guardar. Listo. Ahí ya tendríamos activo el proxy. Entonces ya podríamos, mejor dicho, ya la navegación se debería hacer a través del proxy, no directamente hacia internet, ¿cierto? Ahora vamos a ir a servicios y Squidward Proxy Filter. Entonces este sería un complemento que trabaja también con el proxy y en el cual ya ponemos las políticas. Uno se encuentra como Squid solamente y el otro se llama así Squidward. Son los dos paquetes, Squid solito y Squidward. ¿Listo, Daniel? Sí, profe, gracias. Te los voy a instalar, ¿no? Bueno, acá en opciones generales simplemente estamos en el Squidward, simplemente seleccionamos acá esta opción para habilitarlo. Él tiene más opciones, por ejemplo acá si fuéramos a integrarlo con el ELDA, ¿sí? Si tuviéramos un Blackleaks o de dónde descargar una Blackleaks, lo que yo les decía, normalmente no se hace así como manualmente, sino que lo que se hace es que se descargan listas de internet donde está la clasificación de los diferentes portales y eso se actualizan periódicamente. Entonces en esa lista ya dice, vea, tal página es de tal categoría. Pero acá lo vamos a hacer así sencillito, nomás como por la prueba de concepto. Listo, vamos a venir acá donde dice Common ACL. Y acá ya estarían las... Tenemos que guardar la configuración, Sí. pues ya se guarda automáticamente. Ah, yo no le di save, entonces sí hay que guardarla. Básicamente es seleccionar este. No le cambiamos nada más acá. Le damos guardar.
Pues ya configuraron el squid. Sí, en el squid que hicimos, ve, venimos acá a squid proxy server, servicios, squid proxy server. Venimos primero a donde dice local caché y la habilitamos, le damos save. ¿Sí? Entonces ahí ya queda habilitada la caché para que él pueda redireccionar. Luego venimos a general y habilitamos este chulito que no estaba, verificamos que esté en la red LAN y le ponemos donde dice login, este, para que guarde los logs si quisiéramos generar reportes o algo así. Y ya le decimos guardar. Listo. Listo, luego ahí sí vamos a servicios, squid war, ponemos este chulito, habilitarlo y le decimos guardar. Ahí vamos. Listo, perfecto. Listo, esta es una configuración básica. Él tiene muchas opciones avanzadas y demás, pero Profesor, qué pena. ¿En dónde es que se tiene que poner humanizales? donde dice nombre, acá en servicios, snor, perdón, servicios proxy squid, acá en la última opción es nombre visible, hostname. Acá no, pues no es necesario, solamente es él cuando genera una ventanita emergente o algo que ahí diga humanizales. ¿Sí? Cuando bloquea algo, eso. Listo, profe, muchas gracias. Y la configuración que se hace en local caché, qué pena. No, El paso simplemente es para... habilitarla. Acá en local caché no hay que tocarle nada. Pues si uno quisiera, uno le podría modificar el espacio en disco y demás. La memoria, ¿cierto? Es simplemente el espacio de memoria o digamos los recursos que él reserva para tener de caché. Pero pues yo lo dejé por defecto, simplemente le dije guardar y listo. Profe, ¿y la interfaz de proxy es WAN o LAN? LAN. LAN, listo. Listo. Voy a volver nuevamente. Firewall Service, perdón. Squidward. Vamos a venir acá donde dice, él tiene varias, vea, por ejemplo lo de tiempos, lo que yo les decía, se pueden crear políticas diciéndole entre tal hora y tal hora. Puedo hacer grupos de listas de control de acceso. Por ejemplo, voy a hacer un grupo para estudiantes y ahí le aplico todas las políticas para estudiantes, otro grupo para profesores y toda la política de profesores. Políticas relacionadas a qué, a control de navegación, qué páginas permito y no tanto qué páginas, sino como qué categorías permito y cuáles no. ¿Listo? Bien, vamos a venir acá a donde dice Target Categories. ¿Sí? Y vamos a crear una categoría sencillita. Listo, una categoría sencillita, por ejemplo, que sea de redes sociales. Entonces con esto lo que haríamos sería bloquear las redes sociales. Sería algo muy sencillo. Bueno, acá si tuviéramos más las podíamos ordenar, pero por el momento es la única. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, que me bloquee Facebook, facebook.com, que me bloquee Instagram, instagram.com, que me bloquee WhatsApp, WhatsApp, que me bloquee Twitter. Sí, acá lo estamos viendo por dominios.
¿sí? Puede ser un URL list, o sea, una lista de una URL, simplemente pongo la URL y va y la consulta. Puede ser expresiones regulares. Bueno, pero esa es como acá una descripción, bloqueo de redes sociales. Le ponemos log para que lo mismo, para que me genere logs y tener estadísticas. Y le decimos guardar. Ah, bueno, no puede tener espacios. Acá ya creé una que se llama redes sociales. Voy a hacer otra que se llame pornografía, por ejemplo. Y por ejemplo no lo voy a hacer por domain list, sino por expresiones regulares. Entonces todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con sexo, se separan con este pipe. No sé cómo es acá. Con este pipe. Mire que acá dice. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con sexo, con porno. Bueno, si quieren dejémoslo así. De hecho yo lo puedo redireccionar que cuando ingresen a eso me mande a otra página o me saque un mensaje diciendo esta página está prohibida, ¿cierto? Yo lo podría redireccionar. Acá no pues lo voy a dejar por defecto, que él por defecto saca un mensajito de bloqueo y ya. Pero uno lo puede personalizar como uno quisiera. Lo mismo log y le digo guardar. Listo. Ahí creamos estas categorías, son categorías manuales. Como les digo, normalmente no es así tan así, sino que son más categorías basadas en listas preconfiguradas. Y ya para activarlas venimos acá donde dice Common ACL, una ACL común. ¿Sí? Y vamos a crear una regla. Entonces le decimos acá en el más. Y miren que es muy sencillo. Simplemente acá dice, por ejemplo, bloqueo de redes sociales. Bueno, acá no le puse descripción, pero bueno. Bloqueo de redes sociales. Esa vamos a denegar eso. Entonces lo que haga match con esa categoría me lo deniega. Lo de pornografía igual. Lo que haga match con esa categoría me lo deniega. ¿Listo? Y el resto de cosas pues permitámoslo para que puedan navegar. ¿Sí? Y bueno, básicamente es eso. Acá le podemos poner este chulito para que no ingresen con las direcciones IP, porque una forma de saltarse los proxy es: yo quiero entrar a Facebook, pero no me deja, pero el proxy me bloquea, entonces no pongo Facebook en la URL, sino que pongo la IP de Facebook. Entonces me dejaría entrar, ¿cierto? Pero entonces con esto me evito eso. Acá sería como la información de error. Entonces, por ejemplo, acceso denegado por el administrador, algo así. Lo mismo le ponemos el log y le damos guardar. Listo, ahí ya me quedó creada esta regla donde dice no está permitida ni redes sociales ni pornografía, y el resto sí. Volvemos a General Settings y ya podemos aplicar estos cambios. Vamos a Apply. El servicio ya está arriba, Start. Entonces creería que ya debería funcionar. ¿Cómo vamos a probar? Podemos probar abriendo otra ventana, New Window, ¿sí?
Y en esta ventana vamos a configurar el proxy. Le vamos a decir acá Options, Advanced Network Settings, y ponemos acá proxy manual, que es lo que les digo, que normalmente pues no se hace así manual, sino que se manda una configuración de una política desde el controlador de dominio. ¿Sí? O puede ser proxy transparente, como el de la universidad, que no es necesario configurarlo. La red se encarga de redirigir el tráfico. HTTP proxy, entonces ponemos la IP del proxy, que en este caso pues es la misma del firewall. 222.1, 192.168.22.1. Y el puerto 3128. Perdón. Acá le podemos dar este para que nos utilice el mismo proxy para todo. Todo salga a través del proxy. Pues para otros protocolos también de internet como HTTP, CFTP. Y listo, yo creo que ya. Miremos a ver. Le damos OK. Y verifiquemos que tengamos internet. Ve, profe, una pregunta. ¿Usted configuró ese puerto 31 en el otro lado? 3128 es el que venía por defecto. Ah, listo. Entonces miren que ahí ya tenemos internet, ¿cierto? Estamos navegando a través del proxy. lapatria.com. ¿Sí? Y bueno, ahí está. Pero si tratamos de ingresar a redes sociales, por ejemplo a Facebook, ya me dice acceso denegado por el administrador. ¿Listo? O a algo de porno. YouPorn. ¿Qué es así? YouPorn.com. Igual. ¿Listo? Sí, señor. Ah, bueno, acá cometí un error en las opciones del proxy. Siempre es muy importante acá poner la misma IP del proxy, ¿cierto? 222.1. Bueno, simplemente es para, en este caso, para no perder la gestión. ¿Sí? Entonces, eso me faltó ahorita. Pero bueno, eso no afecta para nada. Simplemente es para no perder la gestión del proxy. Listo, ahí ya puedo entrar otra vez. Y nada, si vengo acá a los servicios de proxy, ahí está activo. Y bueno, Squid Proxy Server. Bueno, habría que analizar los logs, pero debería aparecer el bloqueo de esos sitios.
Pero eso me parece extraño. ¿No tendrá de pronto algún bloqueo para escribir logs? Un bloqueo de escritura. Podría ser, porque miren que ahorita no nos aparecía tampoco los otros logs. Y ahí sí, si lo está restringiendo es que sí está lógicamente funcionando. No está registrando el log. Sí, o de pronto por ahí nos faltó ponerle Profe, alguna opción. pero no hay que bajarle también un complemento, un paquete para que guarde esos logs. Hay algunos paquetes que se pueden instalar para que muestre gráficas y sea más bonito y eso, pero el log como tal lo debería mostrar ahí, pues. Ah, ya, ya. Bueno, por ejemplo acá ya pues me está mostrando la conexión. Por ejemplo, yo entré a la patria, ¿cierto? Acá se ve desde esta IP. Pero no está como muy explícito. Miremos si en el SWIT WAR de pronto. Bueno, habría que ir a esa ruta y ver allá el log explícitamente, no lo está trayendo. Acá debería aparecer que bloqueó Facebook, por ejemplo. Pero bueno, esa es la idea. Acá pues se ve pues más o menos cómo es el funcionamiento de los proxy. ¿Sí? Listo, entonces nada, con este sería el laboratorio, que se vea pues que bloqueamos lo que queríamos bloquear, ¿cierto? Profe, qué pena. ¿Me puede mostrar la última configuración que hizo en el navegador? Sobre el proxy, si no sé. Acá en Advanced Network Settings, esta. Solo lo puse acá manual, puse la IP del proxy, chuleé esta opción y agregué acá la IP del proxy. Ah, bueno, y el puerto. Ok. Hola, una preguntita. ¿Sí? Es tan amable. Tengo la máquina virtual del Windows 7 navegando por la Network 21 y no tengo acceso a internet, pero tengo acceso al pfSense. Pero se me cayó o sea, el acceso a internet me bloqueó cuando estaba haciendo este proceso. Él me permitió descargar los paquetes, pero ya luego no me permitió ingresar a internet. Se bloqueó el internet de la máquina virtual. Pero usted todavía no ha activado el servicio de proxy, ¿cierto? No me dejó activarlo. Puede ser que de Porque pronto no me dejó activar, ya no me dejó ingresar a los paquetes. O sea, no los ha descargado todavía, ¿o sí? No me deja, o sea, cuando voy ahí se me hizo raro y verifiqué y es que no, la máquina virtual no tiene acceso a internet, pero sí tiene acceso al pfSense. O sea, no está funcionando la interfaz WAN. Habría que mirar acá. Este es el firewall, ¿cierto? Verificar que el firewall sí tenga acá la IP WAN, que es la que le da el internet al firewall. Ah, no, eso no está. Pero, profe, eso se quita solo. Pues puede haber sido que usted Solo tengo la WAN. está en modo NAT. La WAN debe estar en modo NAT. No, ni siquiera tengo WAN, solo tengo LAN. ¿Acá solo le aparece LAN? Solo me aparece LAN, pero eso estaba bien esta mañana que estuvimos haciendo los otros trabajos. Ah, no, muy raro. Pues ahí debería de verificar No, acá. listo, pero ya sé entonces qué es, señor. Es eso. Es la WAN entonces. Muchas gracias. Ajá, listo. Bueno, listo, los que ya les dio, ya si quieren pueden cerrar estas máquinas. ¿Sí? Que ya ahí ya no vamos a cacharrarle más al pfSense. Ya vimos propiedades de firewall, propiedades de IDS y propiedades de proxy. Entonces nada, yo las voy a cerrar ya. Para no consumir ahí recursos. Y sigamos por acá. Habíamos quedado en el tema de las redes inalámbricas, ¿sí? Que habíamos dicho que se debería de tener centralizado con un controlador con un wireless controller, si son muchos access point, y que la seguridad debería ser WPA2 Enterprise, o también se conoce como WPA2
más 802.1x, que lo que nos hace es que nos permite tener usuario independiente para cada sesión de la Wi-Fi. Bueno, temas de backups. Todos sabemos que es un backup, simplemente es una forma o un mecanismo que se tiene para recuperar la información ante la pérdida de los datos. ¿Sí? Entonces con esto estamos protegiendo los datos ante cualquier daño, ¿cierto? Como puede ser el deterioro, una catástrofe o cualquier problema que se tenga. El objetivo de los backups consiste en crear una copia de esos datos de forma que se pueda restaurar un archivo o aplicación tras la pérdida o supresión de los datos. Entonces, por lo tanto, el backup no es el objetivo, sino el medio de cumplir el objetivo de la protección, ¿cierto? Bueno, sencillo. Es un mecanismo de recuperación. Entonces, él no es que me evite un ataque, no, es cómo me recupero ante la ocurrencia de un ataque, por ejemplo, o un incidente mejor. No necesariamente es un ataque. Tipos de backups: hay backups completos, backups incrementales o backups diferenciales. Completo, le hago el backup absolutamente a todos los discos, ¿sí? O a toda la información que tenga. Incremental es a partir del último backup, ¿sí? Copio o restauro lo que haya cambiado. ¿Listo? Entonces, generalmente se utiliza así: yo hago una copia completa y luego una copia incremental. ¿Listo? Entonces el backup, hago un backup completo, digamos de todo el disco, ¿cierto? Una vez al mes, por ejemplo. Y lo que luego sigo haciendo son backups incrementales, por ejemplo, todos los días o cada 4 horas, de lo que haya cambiado a partir del último backup. Así, al momento de restaurar esos backups, pues va a ser mucho más fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tengo una copia grande o muchas copias grandototas de todos los backups, sino que tengo una grande con el backup completo, ¿sí? De principio de mes, por ejemplo, y luego restauro primero eso y luego restauro la copia incremental, la última copia incremental, que sería lo que haya variado a partir de ese backup, ¿cierto? Más o menos así. Hay otro tipo que es el backup diferencial, que básicamente yo pongo un punto de restauración, ¿sí? Básicamente es eso. Yo digo, no, desde tal punto. Por ejemplo, vamos a entrar en producción un servidor nuevo hoy a las 12. Entonces yo hago un punto de restauración a las 11:59, por ejemplo. Buenas prácticas a nivel de backups. Hay que hacer una definición de la información crítica. No a todo se le hace backup. Bueno, o idealmente pues puede que sí, pero los recursos son finitos. Entonces esos backups ocupan mucho espacio. Entonces hay que saber cómo se dimensiona eso. Normalmente para eso se hace una cosa llamada un DRP, Plan de Recuperación ante Desastres. Y un DRP, bueno, eso tiene toda una metodología, va también muy relacionado con el análisis de riesgos. Y básicamente el DRP es el que me permite determinar a mí cuánto tiempo puedo perder información. Por ejemplo, puedo perder la información de la última hora, ¿sí? Si se pierde, pues digamos no hay mayor impacto para la empresa, pero si ya son 3-4 horas de información, entonces ya es crítico, ¿sí? ¿Y cuál es la información crítica? Como les decía, no, si son, qué sé yo, 70 servidores, cada servidor tiene 50 teras o algo así, pues eso se va volviendo una cosa muy grande. Normalmente los backups se hacen una cosa llamada un NAS o un storage, ¿sí? Que es una red de almacenamiento. Entonces son unos servidores especiales con unos discos duros muy grandes o con unas unidades de almacenamiento muy grandes. Generalmente eso es de estado sólido. Hay veces los backups también se hacen en cintas, y ahí es donde generalmente se almacenan los backups. Hay que tener periodicidad y horario. Eso se programa, ¿cierto? No es lo ideal, es automatizarlo. Yo creo un backup todos los días a tal hora y ya, listo, pero no es hacer un proceso manual, sino automatizado. Tener diferentes ubicaciones de los backups. Nada me
me gano yo teniendo el servidor y al ladito el backup. Entonces, ¿qué pasa? Si incendia el data center y se me quema el servidor y también el backup. Entonces, lo ideal es tenerlos en diferentes ubicaciones. Puede ser, por ejemplo, soluciones en nube, o si son backup físicos, eso debería sacarse de la empresa y custodiarlo en otro sitio. Por ejemplo, las empresas de seguridad física, las empresas de vigilancia, pues ellos prestan el servicio de que se llevan los backups y los almacenan en otro sitio custodiado, puede ser una caja fuerte y no sé. Procedimientos de recuperación, que sepa, que esté, digamos, escrito, que esté el procedimiento paso a paso de cómo se recuperan esos backups, ¿cierto? Que no depender como de una persona que sea la que sepa, sino que esto esté en un procedimiento establecido. ¿Por qué? Porque si ocurre una emergencia es posible que esa persona, que era la de los backups, ya no esté, ¿cierto? Que esté ocupado atendiendo a su familia, si fue un desastre natural, o de pronto estuvo ahí en el lugar del desastre, entonces está hospitalizado, cosas de esas. Entonces eso también hay que preverlo. Otra cosa que, bueno, no puse ahí, pero que es muy importante, es que esa información de los backups esté cifrada. ¿Sí? Ustedes sacan un backup de sus computadoras y ese disco debería estar cifrado. Por si alguien logra acceder a esos backups, pues que la información no esté en texto claro, que no puedan ver las fotos o lo que sea que usted tenga ahí en los backups. Hay hay varias soluciones de software libre, pero hay una que se llama FreeNAS, que me permite, crear storage, unidades de almacenamiento con software libre, y ahí, a partir de ahí, pues yo podría crear un backup, ¿cierto? Entonces, básicamente es tener el hardware, podría instalar esta solución y agregue discos duros y ya, ahí lo que hago es mandar los backups para esa IP y listo. Y listo, hagamos este de acá y ahí ya terminaríamos este capítulo, esta unidad. Pues terminaríamos una parte. Entonces la idea es hacer el laboratorio 8. A ver cómo lo hacemos. Lo podemos hacer en la máquina física. Sí, lo pueden hacer en la máquina física, para no depender de esa. O si quieren lo pueden hacer en el Windows de la máquina virtual. Vuelven y ponen la tarjeta de red modo NAT. Para que coja ya el internet normal de la casa. O si quiere lo hacen en en la máquina física. Yo lo voy a hacer en la máquina física, a ver si funciona. Entonces vamos a crear una política de backup muy sencillito. Vamos a instalar una herramienta que se llama Duplicati. Listo, esta es una herramienta de software libre que está especializada en hacer backup de una forma muy sencilla. Entonces van a download y descargamos la versión de Windows. Listo, les voy a poner este link en el chat. Claro que pues es muy fácil de buscar ahí en Google. Dice que estamos haciendo pruebas del laboratorio 8, ¿cierto? Sí. Este backup solamente. Sí. Ahí les puse en el chat el link para que lo descarguen y lo instalemos. Es siguiente y ya. Yo voy a ver si lo tengo ya por acá.
Duplicate, sí, acá lo tengo. Listo, le damos siguiente. Aceptamos los términos. Ubican el sitio donde lo van a dejar, o lo pueden dejar ahí por defecto en esa ruta. Y listo, instalar. Este es bueno porque tiene una interfaz web, entonces no se hace todo pues desde una página web. Él me permite realizar copias de seguridad en nube también. Entonces si yo por ejemplo tengo un Dropbox o tengo un OneDrive, simplemente me autentico en esa herramienta y listo, ya me queda integrado a la solución de nube que yo tenga. ¿Sí? Y bueno, digamos lo ideal de esto es, bueno, yo tengo un directorio donde tengo mi información crítica. Entonces a ese directorio le voy a sacar un backup. Ese backup, para no hacerlo manual, lo automatizo. Entonces digo, todas las noches a las 11 de la noche sáqueme el backup de ese directorio, por ejemplo. Mándemelo a un FTP, por ejemplo. Mándemelo a una storage, un NAS. Mándemelo a un disco, por ejemplo. Si tengo un disco duro externo donde hago las copias de seguridad, entonces mándemelo a un disco. Ya acá, por ejemplo, lo voy a probar así con un disco. O mándemelo a la nube, si lo tengo una solución de nube. Y lo hago una vez y ya, él simplemente queda automatizado el proceso. El día que necesite, pues lo único que hago es hacer el proceso inverso, que sería el proceso de restauración. Entonces restauro ese backup y listo. Y bueno, la ventaja es que digamos el backup se hace y queda cifrado. Pero pues yo lo estoy haciendo en Windows, en Mac, y aquí me pide, es un complemento de Mono Framework. Un framework para el uso. Sí, acá a mí también me pidió. Ah, bueno, pues tendríamos que descargarlo, o si quiere lo hacen en la Windows, en la máquina virtual. Sí, no sé si en Windows entonces no lo pide. Bueno, miremos si esto ya instaló o no. No sé. Creo que sí. Abrámoslo. Y bueno, acá simplemente él me crea en el puerto 8200 un servicio que sería el servicio de backups. Me dice que ingrese un password. ¿Lo ven? ¿Sí? Es que está pidiendo como unos, pues, saca como un aviso ahí cuando uno inicia la primera vez. ¿Qué dice? Ya le muestro. Profe, no sé si lo alcanza a ver desde ahí. Espere, ya está compartiendo. Ah, Dice simplemente que si lo quiere instalar en ese usuario o en los usuarios pues del sistema listo. operativo. Seguramente usted en el Windows tiene varios usuarios creados. Entonces, No, yo tengo uno, pero bueno, ya entendí qué es lo que hay que hacer. eso, ya ustedes verán si para ese usuario nomás o para todos. Déjelo solo para ese, igual si solo tiene uno. Igual ahora lo pueden desinstalar pues si ustedes hacen sus backups de otra manera. O si lo quieren seguir haciendo así, pues bueno, excelente.
Listo, entonces asignamos un password. Ya que ustedes ya saben cómo debería de ser un password seguro, ¿cierto? Profe, una consulta. Ahí en esa parte a mí no me sacó pues esa autenticación, me pasó de derecho. ¿Eso hay que configurarlo o eso es automático que debería de salir? Pues a mí me salió automático, pero la verdad no sé. No sé si es... Profe, yo creo que usted ya lo tenía instalado, ¿o no? Pues yo lo había instalado hace harto rato. Porque es que a mí lo que me salió fue directamente la ventana de configuraciones y salen muchas más opciones ahí abajo. Bueno, entonces sí puede ser que yo lo tenía instalado. El problema es saber qué password lo ha puesto. Esperen, yo busco a ver si lo tengo acá. Sí, yo ya lo tenía, claro. Entonces es por esto. Descartar, ¿cómo borro yo esto? Listo, entonces todos quedan ahí. Estamos acá. Yo sí. Sí, señor. Listo, ¿no? Ahí es simplemente configurar la copia de seguridad, ¿cierto? Entonces le podemos decir añadir una copia. Bueno, habría que determinar qué directorio, qué carpeta van a copiar y a dónde. Por ejemplo, para probar, pues podríamos crear una carpeta que diga, por decir algo importante, que es la información importante de ustedes. Dentro de esa carpeta, pues podrían crear un archivo, cualquier cosa. Archivo 1. Y ahí, bueno, simplemente... Listo. Simplemente para probar que haga el backup bien, ¿cierto? Entonces esta sería la carpetica donde... a la cual le vamos a hacer el backup, ¿cierto? Si ustedes tienen, digamos, un disco duro para hacer la prueba, pues lo podríamos... Por ejemplo, yo voy a pegar un disco duro que tengo acá, lo podríamos probar con un disco duro. Como les digo, o si tienen una cuenta de Dropbox o si tienen una cuenta de algún servicio de esos, también. O si tienen un FTP, lo pueden enviar a un FTP. O si tienen otro equipo en su misma red que tenga una carpeta compartida, ¿sí? Por SMB también. Entonces, tienen muchas opciones. Lo importante es que quede en otro sitio, que quede cifrado. Y que se haga automáticamente. Sí, esa es como la clave para que el backup esté bien. Listo, le voy a decir añadir copia de seguridad. Configurar una nueva copia. Siguiente. El nombre que le quieran poner. Le voy a poner, por ejemplo, backup 1. ¿Sí? El cifrado. Listo, él lo hace con cifrado simétrico. AE256, entonces ese es muy bueno. Y la clave para el cifrado, ¿cierto? Entonces, la clave que le quieran poner. Listo, siguiente. Luego nos dice destino, a dónde vamos a mandar ese backup. Es lo que yo les decía, puede ser un disco duro o una carpeta, puede ser a través de cualquiera de estos protocolos.
FTPS, FTP, OpenStack. O puede ser cualquiera de estos servicios, Mega, Amazon, Dropbox, Office, OneDrive, SharePoint, servicios de nube. ¿Sí? Normalmente se hace a través de un directorio compartido, a través de un FTP. ¿Sí? En este caso sería un SFTP, ¿cierto? Un FTP, pero seguro. O a través de un Dropbox, un OneDrive o una cosa, o un Google Drive. Yo lo voy a hacer acá, una unidad. Entonces acá tengo un disco duro externo conectado. Entonces ahí podría voy a crear una carpeta para que no se me revuelva eso ahí. Entonces voy a crear otra carpeta que se llame backup y lo mando ahí. Vamos a ver si vuelve y me lo lee. No, me va a tocar que... conectar de nuevo el disco para que lo reconozca. Acá ya me lo cogió. Listo, entonces esta carpetica que yo creé, simplemente le dije unidad o carpeta local, volví a actualizar y ya. Podemos dar conexión de prueba, verificamos que tengamos conexión con ese sitio. Le damos siguiente. Y los datos de origen. En mi caso, pues están en el escritorio. Y se llama esta carpeta que se llama importante. Siguiente. Bueno, ¿cuándo vamos a hacer los backups? Entonces esto es lo que se automatizaría. Todos los días, o cada tantas horas, o cada 8 días, o cada 3 días, o cada mes. Listo, acá lo vamos a decir que lo va a hacer a las 5 o a las 4 de la mañana, por decir algo. A las 4 am de mañana, y lo va a volver a hacer todos los días a las 4 de la mañana, por ejemplo.
Profe, ¿qué pasa si, digamos, yo tengo la máquina apagada en el momento en el que se vaya a hacer el backup? ¿Se iniciaría automáticamente cuando la encienda o cómo es el tema? O sea que no encuentre la unidad destino. No, que digamos yo le pongo a las 4 de la mañana, pero yo tengo el equipo apagado a esa hora y lo prendí a las Ah, no, 6. no pasa nada. Pues Pero, digamos, simplemente él empieza... no se ejecuta la tarea. Ah, ok. Ya sería la próxima vez. Y queda un log diciendo a esta no se ejecutó. ¿Sí? Bueno, pues hay que tener, digamos, como en cuenta que esto sería para un servidor, ¿cierto? O sea, digamos, nosotros lo hacemos acá, pero digamos que en la realidad, sería ya el servidor. Y el servidor sí es que está prendido 24/7, se supone. Sí, se supone, pero pues puede ser que esté apagado por X o Y motivo. Entonces, en ese caso, pues simplemente la tarea no se corre y ya. Y queda el log de que hubo un error a esa hora. Pero igual, pues acá, por ejemplo, no necesariamente un servidor. O sea, se puede usar para un servidor, pero puede ser el PC de uno, ¿cierto? Sí. Y yo lo automatizo para que todos los domingos me mande eso para la nube. Listo, yo ya sé que los domingos dejo eso ahí, dejo el computador prendido por la noche para que me mande todo el backup de mi computadora a la nube. Por ejemplo. Usted en destino colocó el disco duro. Yo en destino puse el disco duro. En origen puse la carpeta local. Y ya, básicamente es eso. Listo. Acá esto no afecta mucho. Este es el tamaño de los volúmenes. Los volúmenes, digamos, si es un archivo muy grande, es lo que hace es que lo particiona como lo va a cifrar. La idea es que lo cifre. Entonces puede que no quede un solo archivo, sino que queden varios archivos. ¿Sí? Como pedacitos de archivos. Luego a lo que lo recuperamos, él vuelve y los une. Es más o menos lo que para eso es este tamaño. Pero bueno, no tiene mayor. Y ya, le decimos guardar. Okay. Ah, bueno, no hay una opción para... acá yo podría decirle, por ejemplo, que si voy la copia de hoy, mañana, me las guarde en archivos diferentes, con fecha diferente, o simplemente que me las sobrescriba, o guárdeme las últimas 5 copias de seguridad. ¿Sí? Es para optimizar el espacio, básicamente. Pues normalmente uno guarda la última y de pronto la anterior, por si de pronto falló esa, ¿cierto? Entonces uno le podría decir, no, manténgame simplemente las últimas 2 copias, por ejemplo. Pero eso depende del escenario, depende de la empresa, depende. ¿Sí? Yo estoy acá, digamos, en el caso de que fuera algo personal, pues podría ser así. Pero habrán escenarios donde no, por normatividad, porque son datos personales, está protegido por la ley de protección de datos personales, hay que guardarlo mínimo 2 años. Entonces hay que guardar los backup mínimo 2 años. Entonces, bueno, ya se configura dependiendo de las necesidades de cada quien, ¿cierto? ¿Qué me iba a preguntar? No, ya, profe, nada. Y listo, le decimos guardar. Y básicamente es eso, ¿sí? Entonces la siguiente ejecución quedaría para las 4 de la mañana de mañana. Sin embargo, pues yo le puedo decir que me lo ejecute ahora para ver que funcione. Y ahí está arrancando el backup. Ahí ya hizo el backup. ¿Listo? Si yo me voy para el disco, miremos. Si me voy para el disco, para esa carpeta que se llama backups, pues acá me quedan unos archivos cifrados. ¿Listo? Entonces miren que él lo partió, a pesar de que es tan chiquito, pues lo partió ahí en 3 volúmenes. Están cifrados, están comprimidos, .zip y .as, comprimidos y cifrados. Entonces este sería el backup de esa carpeta. Si vamos a suponer que esta carpeta, que lo que hay acá en esta carpeta se me borra, se me daña, pasó algo, entonces pues ya simplemente, ¿qué haríamos? El proceso de restauración. Acá podemos venir a restaurar y pues acá tengo todos los backups que yo tenga programados, así que me restaure este, que es el único que tengo acá en estos momentos. Si fueran varios archivos, pues yo podría decirle que restaureme solamente estos 2, ¿cierto? Acá le voy a decir que me restaure todo porque pues no tenemos
sino ese. Y acá, bueno, algunas otras opciones. Si quiero guardar esa restauración en la misma carpeta original o si lo va a mandar para otro lado, ¿cierto? Puedo restaurarlo en otra ruta si quisiera. Pues yo en este Luego, caso, disculpa una preguntita. sí, Eso se demora mucho para hacer un respaldo y estoy haciendo el respaldo de un archivito de Word que no pesa ni una mega y hace rato se está haciendo. ¿y a dónde lo está pasando? A la nube. No, al mismo computador. Y es un archivito de Word de una mega y apenas va pues, que en el 5%. Pues la verdad no, a mí no me parece que se demore tanto. Pues cuando lo he probado. Es que está haciendo una copia de 36 gigas. Verifique si Dame, que de pronto no le esté... ¿Será? D. Ah, bueno, entonces algo le quedó mal parametrizado. Antes se está convirtiendo muy rápido. Es que está muy rápido, sí, sí, sí. Sí, le quedó mal, se seleccionó mal la ruta entonces. Sí, señor. Antes es demasiado rápido porque Ujú. ya lleva un 10% de 36 gigas, es muy rápido. Sí, sí. Y bueno, para restaurarlo entonces pues, lo vas a decir que me lo deje en la misma ruta, ¿cierto? Que me lo sobrescriba, por ejemplo, si yo tuviera ahí un archivo pero corrupto, se dañó, entró malware y se cifró, entonces lo puedo decir que me lo sobrescriba para que me borre el malo y me deje el bueno. Aunque normalmente pues uno lo que hace es que me lo restaure en otro lado, yo primero reviso que quedó bien el backup y ahí sí lo copio donde lo necesito. Podría ser también. ¿Sí? O podría decirle guárdeme diferentes versiones. ¿Listo? Donde me diga, este fue la restauración del día tal y este es el original y esta es la segunda restauración. Bueno, es muy sencillo, en realidad muy intuitivo de usar. Ya es como lo que cada uno necesite. Y bueno, le voy a restaurar. Y ya me dice que han sido restaurados con éxito y listo. Me sacó un warning. Claro que esos warnings son como logs, como dice eso, no son. Es extraño que ponga pues como un warning sabiendo que igual está poniendo. Ah, bueno, por ejemplo ahí, pero por ejemplo ahorita me lo puso como un suces. Eso Ya. extraño. Bueno, no, acá salgo de los metadatos porque yo acá le tengo que no me deje copiar metadatos. Entonces fue el antivirus ahí. Pero miremos a ver, creería que debería ya estar restaurado, ¿cierto? Acá ya está. Listo, miren que acá lo había borrado ahora y acá ya me aparece el archivo. Listo, acá ya estoy en mi disco. Mi escritorio, perdón. Listo, bueno, esta es una herramienta que podríamos utilizar, es de software libre y es muy sencillita de utilizar y muy intuitiva. Entonces está muy bien para una empresa pequeña o para la misma red de uno de la casa, si quiere, digamos, automatizar esos procesos de backups. Listo, puede mandarlos a nube o puede almacenarlos locales o puede en un disco o puede en otro servidor. ¿Listo? ¿Alguna duda? No. Bueno, ese sería el otro laboratorio, backups. Hay muchas soluciones de backups. Hay unas, digamos, muy completas y muy específicas para determinada cantidad de datos. Pero en esencia, pues es eso es lo que necesitamos, garantizar que la información esté en otro sitio, que esté cifrada, que el proceso sea automático, que se pueda restaurar fácilmente.
Y listo, sigamos por acá, miremos dónde quedamos, qué nos hace falta. Bueno, yo creo que ya vamos un poquito mejor de tiempo. Temas de logs. ¿Qué es un log? Un log simplemente es un archivo en donde hay una evidencia cronológica de que algo pasó, ¿sí? Cualquier cambio en un sistema operativo, en un programa, en una aplicación, me generan logs. ¿Para qué se utilizan estos logs? Para hacer troubleshooting, o sea, búsqueda de problemas cuando hay fallas en la red. Pues uno que hace, va y mira los logs a ver qué pudo haber pasado, ¿cierto? Para localizar problemas, detección de anomalías, puede que no sea una falla que me esté afectando la operación de la red o de la empresa o el servicio, sino simplemente está como lento, o generalmente es como eso, está como lento, está como raro, algo pasó. Entonces también miramos los logs. Y también son muy importantes para el tema de análisis forense, ¿sí? Ustedes van a ver otro módulo de análisis forense y ahí seguramente pues van a ver mucho tema de logs, porque con esos logs yo puedo correlacionar los datos, identificar qué pasó en la red, ¿cierto? Por ejemplo, no, es que este malware se ejecutó hasta ahora, copió este archivo acá, de acá hizo movimiento lateral hasta otra máquina, acá cifró tal archivo. Entonces, nada, eso se utiliza para análisis forense también. ¿Quién tiene el micrófono para que nos lo cierre, porfa? Listo. Bueno, acá me quedo. ¿Qué genera logs? Prácticamente cualquier cosa, ¿sí? Los switches, los routers, los access points, las VPN, los firewalls, los IDS, los proxies, los access points, los servidores, los PCs de los usuarios, las impresoras, los teléfonos, prácticamente cualquier cosa que tenga ahí una IP genera logs. ¿Listo? Lo ideal es que esos logs se manejen de forma centralizada, ¿sí? Entonces, que todos esos dispositivos que están generando logs se envíen a un repositorio centralizado. ¿Listo? Esto me sirve a mí para muchas cosas. Pues tenerlos centralizados. Una de las principales es que si un atacante logra entrar, lo primero que va a hacer es borrar los logs. Pero si yo esos ya los saqué previamente y los tengo en una base de datos por allá en otro sitio almacenados, pues así los borren, yo tengo una copia de los mismos. ¿Listo? Entonces, y se utiliza mucho para hacer correlación de eventos. ¿Listo? Que de pronto ahora lo vemos. Buenas prácticas a nivel de los logs, tenerlos centralizados. Muy importante, sincronizar el envío de esos logs a través de un NTP o bueno, cualquier servicio de estampa de tiempo. Sí, un NTP es Network Time Protocol, protocolo de tiempos en red, y lo que me permite es que todos los dispositivos estén sincronizados en la misma hora, ¿sí? Porque si yo tengo un dispositivo que por ejemplo tenga 5 horas adelante con respecto a otro y los dos me envían logs al mismo tiempo, queda uno loco luego cuando esté analizando, ¿cierto? Porque no le va a dar la correlación de los tiempos. Entonces es muy importante sincronizarlos. Para eso se utiliza el NTP. El NTP es un servicio que sirve para eso, para igualar los relojes de todos los dispositivos. Esos dispositivos, switches, routers, firewall, VPNs, proxies, IPS. Entonces la ideal es que estén sincronizados. Que se utilicen protocolos estándar para el manejo de logs. El que más se utiliza es uno que se llama syslog, aunque hay otros, por ejemplo por SNMP yo lo puedo también hacer. Lo ideal es que si vamos a utilizar SNMP sea SNMP versión 3. SNMP es Simple Network Management Protocol, protocolo de manejo simple de red. Tiene varias versiones, pero la versión que lo hace de forma segura, o sea que envía los logs de forma segura, cifrada, con usuario y password, es la SNMP versión 3. Las otras son inseguras. Lo mismo, se deberían enviar esos logs a través de la red de gestión. Sí, hemos hablado de que debe haber una VLAN específica para el envío de la información de control de la red. Entonces esa es
a través de esa VLAN se debe enviar esa información. Y tener una política de retención, igual cuánto tiempo se van a guardar esos logs para que no queden ahí ocupando espacio por mucho tiempo. Depende de la política de cada empresa. Pero bueno, normalmente se almacenan 2 meses o algo así. Y lo otro también es hacerle backups a los logs. ¿Sí? Puede que necesitemos analizar un evento que ocurrió hace 6 meses. Ya no está en los logs, en el servidor de logs, porque la política de retención los va sobreescribiendo. Pero si tengo un backup, pues podría cargar el backup y analizar y buscarlo. Temas de monitoreo. Bueno, ahí le estaríamos apuntando al tema de la disponibilidad, ¿cierto? Dijimos que los pilares de la seguridad son 3: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, cuando yo monitoreo que todo esté funcionando bien, es para medir niveles de disponibilidad, ¿sí? Entonces hay muchas herramientas que me permiten hacer eso, ¿sí? Por ejemplo, hay una que se llama PRTG, hay una que se llama Nagios, hay una, bueno, esas dos son como las más usadas, y bueno, hay de los diferentes fabricantes, obviamente, ¿sí? Cisco tiene sus herramientas, HP, Dell, y básicamente están monitorizando los servicios, ¿sí? En el momento que algo falla, por ejemplo, se cayó la página web o se cayó el FTP, genera una alerta. Generalmente eso es con una consola gráfica, con un mapa en donde me dice, vea, este switch de la red está alarmado, y yo lo puedo ver gráficamente. O este servidor de la red está alarmado, y uno ya le da clic a ese servidor y le dice, vea, lo que tiene alarmado ese servidor es el FTP, puerto 21. ¿Listo? ¿Qué pasó? Estaba arriba, yo lo había configurado para que lo monitorizara, y por X o Y motivo se bajó el servicio. Entonces me genera una alerta. Esas alertas generalmente se automatizan para que lleguen al correo electrónico, o para que generen un ticket y ya le llegue al dueño de ese servidor, y el dueño del servidor sepa que eso falló. Es como un monitoreo proactivo. Sería el tema de notificaciones automáticas. Estas soluciones generalmente tienen también soluciones móviles para yo desde el celular estar monitorizando la red. Entonces, de forma tal de que pues no tenga que tener todo el tiempo el portátil ahí prendido, sino simplemente me llegó el correo o me llegó un mensaje de texto, también puede ser un SMS, diciendo se cayó la oficina de Villa María, por decir algo. Ustedes del mismo celular abren la aplicación y ahí puede ver las alarmas, puede ver el mapa, a ver qué fue lo que pasó. Soluciones de software libre que se pueden utilizar para eso: Cacti, Nagios, la otra que les nombraba se llama PRTG. Y bueno, este sería un ejemplo de una red sencillita. Vamos a ir como recopilando todo esto que hemos hablado. Tenemos un esquema de red muy sencillo, donde tenemos una conexión a través de un enrutador hacia internet. Tenemos un switch que no es uno, sino pueden ser 10, 20, 30 switches, no importa. Es simplemente la red de capa 2 interna, donde tengo mis usuarios, tengo mi red inalámbrica, por acá tengo una página web y por acá tengo un servidor interno de aplicaciones. ¿Listo? Entonces este sería un ejemplo típico de una pyme, una red sencillita. Vamos a asegurar esa infraestructura. ¿Qué sería lo primero que deberíamos de verificar? Pues tema de seguridad perimetral, ¿sí? Y lo primero que deberíamos poner pues sería una conexión a través de un firewall. Entonces el ISP normalmente no le pone un firewall, le pone que es un router, ¿sí? Que es más barato y que bueno, es lo que ellos dan conectividad, ellos no dan seguridad, ya la seguridad es interna de cada organización. Entonces, ¿qué deberíamos de poner? Entonces deberíamos de poner un firewall. ¿Listo? Entonces teníamos un router, que es el que me da la conexión a internet, pero después del router vamos a poner un firewall. Y ahí vamos a crear las reglas que necesitemos para dar permisos de navegación o para, digamos, publicar servicios. ¿Qué deberíamos de tener? En segunda medida, pues una DMZ.
una zona desmilitarizada. ¿Por qué? Porque tenemos una página web y necesitamos que esa página web publicarla de forma segura. Entonces ya pondríamos ese servidor web ya no estaría pegado acá en la red interna, sino que estaría pegado al firewall a través de una interfaz nueva que sería la DMZ. Dijimos, no, pero es que los ataques también pueden venir de adentro, entonces hay que poner seguridad perimetral adentro. Entonces teníamos una DMZ de backend y una DMZ de frontend. Entonces hay que tener un firewall interno para la DMZ de frontend, ¿cierto? Entonces acá tenemos mis servidores internos, deberíamos de poner un firewall interno. Pues dijimos, no, también hay que poner sistemas de prevención de intrusos. Entonces ahí deberíamos de complementar esos firewalls con sistemas de IDS. Un SNOR o un checkpoint, un tipping point, un Cisco, lo que sea, pero que me haga inspección profunda de paquetes y me analice con base en el tráfico de red con una base de datos de firmas de ataques conocidos. Sistemas VPNs para usuarios remotos. Entonces, si por acá hay un usuario remoto que necesite conectarse a un servidor de aplicación interno, pues yo no tengo por qué abrirle puertos acá en el firewall para que llegue. Lo que debería hacer es establecer un túnel VPN. Entonces miren que acá podríamos tener un túnel VPN para mis usuarios móviles. Luego miramos la red interna. En la red interna, ¿qué deberíamos de tener? Deberíamos de tener el uso de protocolos seguros, criptografía. Entonces esa página que era HTTP la pasamos a HTTPS y el servidor interno de aplicaciones que era un FTP lo pasamos a SFTP. La S es agregando criptografía. Segmentamos la red. Uso de VLANs, ¿cierto? Las VLANs me permiten tener mayor rendimiento en la red interna porque disminuye los dominios de broadcast. Adicionalmente, si hay un problema en una VLAN, por ejemplo un malware, un virus, un troyano, un ransomware que haya logrado entrar, pues ese tráfico malicioso no se riega por toda la red, se riega solamente por su dominio de broadcast, o sea por su VLAN. Esquemas de alta disponibilidad, tolerancia a fallas. Entonces nada, por ejemplo por acá estamos proponiendo el uso de topologías anilladas, cosa que si se me cae la red por un lado tenga alta disponibilidad por el otro. Y acá un esquema de tolerancia a fallas con equipos redundantes. Igual debería aplicar en los firewalls, tenerlo como lo hemos visto, activo-activo o activo-pasivo. Sistemas de autenticación, dijimos no, autenticación centralizada. Entonces pongamos un servidor de autenticación, que sería por ejemplo un LDAP, donde están mi base de datos de usuarios y password. Cualquier usuario que se quiera conectar a la red primero tiene que autenticarse acá. Control de navegación. Entonces, ¿qué ponemos? Un proxy. Por acá ponemos un proxy. Podemos ubicar en la DMZ porque el proxy va a tener conexión directa a internet, ¿sí? Y cualquier usuario que vaya a navegar a internet primero tiene que venir al proxy. El proxy lo deja o no lo deja pasar, lo bloquea o no le bloquea las páginas y ya lo deja pasar para internet. Seguridad a nivel de red Wi-Fi. Entonces todos estos access points deberían de estar basados en WPA2 Enterprise, ¿sí? Como es WPA2 Enterprise, pues necesito autenticar mis usuarios. Para autenticar mis usuarios necesitaría un servicio de radios 802.1x. Entonces acá tendría, bueno, no acá, sino en todos mis usuarios, mis access points, una autenticación robusta con cifrado WPA2 que utiliza AES. Y cada usuario que se apega a la Wi-Fi va a tener su usuario y su password, que va a estar almacenado acá en mi esquema de autenticación centralizada. Gestión de logs. Como todos esos bichos están generando logs, pues hay que gestionarlos, almacenarlos. Entonces deberíamos de poner un servidor syslog para que todos estos computadores, servidores, firewalls, routers, switches, IDS, access point, servidores de autenticación, proxies, DMZ, me esté generando logs y me los almacenen de forma segura acá. Seguridad nivel del host. Bueno, no lo vimos, pero tiene que ver con el hardening que se hace de los equipos, ¿cierto? Que tengamos antivirus y que estén parchados los sistemas.
Eso se llama hardening. Y nada, tanto los servidores como mis estaciones de trabajo deberían de tener un esquema de gestión de vulnerabilidades, o sea, que se instalen los parches regularmente y que tengan sistemas antivirus. Eso es lo que buscaríamos ahí. Seguridad a nivel de los datos, básicamente es que backups, ¿cierto? Entonces, tener un software como el que vimos ahorita que me esté haciendo backup de todo esto, y idealmente que esos backups me los guarden de forma cifrada en un sitio alterno. ¿Listo? Entonces este es el modelo inicial y este es el modelo asegurado. ¿Sí? Esto me presta las mismas funcionalidades que me presta esto, con la diferencia de que esto está con algunos principios de seguridad y esto está prácticamente por defecto, ¿cierto? Configurado para que funcione y ya. ¿Listo? Entonces nada, es importante, digamos, mejor dicho, es altamente probable que cuando ustedes van a trabajar se van a encontrar con esto, ¿sí? Y pues ya depende de cada administrador, de cada responsable de seguridad, de cada empresa, pues empezar a implementar algunas medidas de seguridad, ¿sí? Para llegar a algo un poco más aceptable. Esto todavía le falta. Estos son los mínimos, lo que se conoce como los basics. O sea, lo básico, lo mínimo que deberían de tener en materia de seguridad, pero en realidad pues hay muchas más cosas, ¿sí? Entonces, lo que vimos ahí es lo mínimo, sería como lo imprescindible, lo que deberían de tener, pero también podríamos hablar de lo deseable. Que lo deseable es que es, bueno, si me sobra tiempo, ya implementé lo mínimo, pero me sobra tiempo y me sobra plata, ¿qué podría yo más hacer para mejorar la postura de seguridad de la organización? ¿Sí? Entonces, dentro de lo deseable, bueno, es como... Profe, yo ahí pues hago un paréntesis antes de continuar a lo otro, y es que no estoy muy seguro, pues digamos que claro, o sea, la primera imagen donde se muestra una red, esa estructura de red es lo más básico que uno encuentra en muchas empresas. Digamos, cuando uno, digamos, está también creciendo en una empresa, pues uno no le va, de momento, uno, digamos, un desarrollador igual, ¿cierto? Uno tiene una empresa de desarrollo pequeña, uno de momento, pues uno no tiene ni para invertirle, ni para, ¿cierto? Ni para Sí. no tener muchas cosas. Digamos, como que mis preguntas van a, digamos, primero, toda esa estructura que está ahí, yo también la podría tener en su mayoría virtual, es decir, podría virtualizar todo eso. Sí. Y la segunda es, ¿cuánto me costaría eso? Muchas de esas cosas se pueden hacer virtuales, ¿sí? Muchas de esas cosas se pueden hacer virtuales. Por ejemplo, el proxy. Usted puede el proxy implementarlo en una máquina virtual, ¿sí? Por ejemplo, todo el esquema de autenticación usted lo puede hacer en máquinas virtuales. El esquema de autenticación es, bueno, todo el directorio activo, el ELDA. Entonces mucho de eso puede ser virtual. Habrán cosas que no, que es más difícil, ¿cierto? Como por ejemplo, de hecho hay firewall virtuales también, ¿sí? Hay firewall virtuales donde usted compra la appliance y usted hace appliance, lo va armando, le pongo discos, le pongo y ya le instala dentro de ese appliance, puede tener 3, 4, 5 firewall virtuales, ¿sí? Eso abarata costos, ¿sí? Es una opción. ¿Qué pasa ahí? Pues que usted empieza a depender mucho del esquema de virtualización, ¿cierto? Si el esquema de virtualización no es muy robusto, entonces, bueno, también podría llegar a tener problemas de alta disponibilidad, ¿cierto? Pero puede hacerse. ¿Y cuánto puede valer? No, eso es muy variable, la verdad. Depende del tamaño de la organización, depende del alcance que usted le quiera dar a la solución. Es muy variable, pero generalmente no es barato.
¿sí? Entonces organizaciones grandes, o sea, no tengo idea, pero el presupuesto, ¿cuánto puede ser el presupuesto, por ejemplo, de una empresa como Ecopetrol le invierte a seguridad de la información? Seguramente es, o una empresa, por ejemplo, como Mercado Libre, como Bancolombia, ¿sí? En donde muchos de los procesos son digitales y si llegan a tener un problema van a perder mucha plata. Entonces esos presupuestos son, o sea, son de miles de millones de dólares, de pesos, ¿sí? Pero si es una pyme, si es mi empresa de 4 empleados, yo puedo hacer eso a 0 pesos, ¿sí? Implemento toda la solución con software libre. De pronto, pues lo que sí debería comprar son licencias de antivirus, pero la seguridad perimetral la podrías montar sobre un computador viejito con 4 tarjetas de red y usted ahí crea sus zonas y crea su firewall y es una buena seguridad, ¿sí? Entonces es muy variable, pero digamos, es a partir de los recursos con los que uno cuenta, pues uno empieza a diseñar soluciones. Porque es que yo creo, profe, ahí en esos casos. Por ejemplo, menciono lo de las empresas, ¿por qué? Porque ahorita hay muchas empresas, y pues aquí quemo un poquito la mía también, y es que esa parte o sea, nos enfocamos más en la actividad comercial que estamos haciendo, o sea, nos enfocamos más en eso, y olvidamos o dejamos en segundo plano que podemos tener vulneraciones y que las vulneraciones inclusive somos nosotros mismos, como ya lo habíamos mencionado también, y que para esto a fin de cuentas es que muchas de esas acciones se repelan con la aplicación de estas prácticas. Pero entonces, porque a eso voy, porque en muchas empresas lo único que hacen es exacto, enfocarse en su actividad comercial, incluyendo la actividad de desarrollo de software, incluyendo muchas actividades de ingeniería como tal, y la infraestructura como tal, o la seguridad a un lado. Porque eso sucede, o sea, y lo veo no solo en mi empresa, lo veo en muchas otras empresas que amigas, y entonces, pues digamos, como que yo veo como una realidad, o sea, como algo que, la seguridad, verdad, tengo que cambiar la contraseña, verdad, esto. O sea, eso no es, porque es que uno muchas veces, bueno, habla listo, bueno, el switch mínimo, pues un switch, si le va a instalar un firewall, pues ya mirará cómo, pero, o sea, realmente ponerle cuidado a todas estas cosas para una compañía, incluyendo nuevamente las que digo en desarrollo como tal, como una compañía que debería tener todos sus cuidados, eso por lo general lo veo en compañías muy grandes. O sea, a las medianas y a pequeñas, no sé si pareciera que se les olvidara o algo así. Sí, eso es una realidad que uno pues ve a diario, como usted dice, eso es una realidad que hay, que no debería ser así. Lo ideal pues es que, o sea, de hecho usted va a empresas grandes, pues relativamente grandes, dígase una Olímpica, bueno, o no, bueno, un almacén de esos, y usted mira las cajas y mira el Windows, y es Windows pirata, pues parta de ahí. ¿Sí? Si ni siquiera tienen software licenciado. Entonces un Windows pirata pues no tiene no puede descargar parches de seguridad. Entonces eso es lo mismo con el antivirus que es gratis. Entonces a partir de ahí pues uno ya sabe que son que tienen políticas muy débiles de seguridad, ¿cierto? Y como el tema está en crecimiento y está en auge, pues digamos que esas empresas, digamos medianas, tarde o temprano van a tener que empezar a invertir, ¿sí? Porque es la misma evolución de los sistemas digitales, ¿cierto? De hecho, hay empresas muy grandes que todavía les falta mucho, y es por lo mismo, porque eso es un proceso, es una evolución. Pero, por ejemplo, con el caso de WannaCry que pasó, eso ayudó mucho y muchas empresas empezaron a invertir más. Y a medida que van pasando cosas, pues ya digamos, las compañías se van concientizando de eso, ¿sí? Pero sí, eso es una realidad, y
De hecho, yo lo veo como es más como una oportunidad, porque lo que les digo, a futuro eso tiene que empezar a mejorar. Y de hecho, por ejemplo, las entidades del Estado deben de, por resolución, digamos, del gobierno, las entidades que manejan presupuesto estatal, ¿cierto? Digo, alcaldías, gobernaciones. Ya salió una ley hace año y medio más o menos que dice que debe de tener una persona, un oficial de seguridad informática, ¿cierto? Entonces un responsable de seguridad que debe velar porque hayan el mínimo de cumplimientos. Hay otras organizaciones que por ley tienen que certificarse en seguridad, que es lo que se llama la ISO 27001. Entonces ahí también para obtener esa certificación sí o sí deben de implementar este tipo de controles. ¿Sí? Entonces eso es un esfuerzo que hay desde varios puntos, desde el Estado exigiendo, desde la academia con profesionales, digamos, que sepan del tema y que puedan llegar a implementar, y desde el sector privado, que digamos es donde está al máximo limitante, pues que el sector privado, pues el problema es que ven estos temas no como una inversión, sino como un gasto. ¿Listo? Entonces cuando hacen sus presupuestos dicen, no sé, necesitamos 60 millones para comprar algo de seguridad. Y van a decir, no, como le ocurre, le doy 10. Sí, entonces ahí está también la limitante. Pero digamos que en términos generales el tema ha mejorado mucho. ¿Sí? Sobre todo en empresas grandes, en empresas medianas, en empresas del sector estatal. Por ejemplo, en empresas de infraestructuras críticas, o sea, empresas de telecomunicaciones, empresas de servicios públicos. También hay una ley que salió que los obliga a cumplir con una normatividad especial para empresas de misión crítica, ¿sí? Así no sean de estatales. Hay empresas privadas, por ejemplo, bueno, muchas empresas privadas, Claro, Tigo, el mismo EPM, bueno, que deben de cumplir con ese tipo de normativas. Y si no, las multan, y las multas son muy grandes. ¿Sí? Hay también, por ejemplo, un tema que salió por gobierno, que es la ley de tratamiento de datos personales. Entonces, si su empresa, pueda que sea pequeña, pero tiene datos personales, o sea, recauda datos personales, por ejemplo, usted desarrolla una aplicación en donde está recogiendo información de clientes con cédulas, con nombres de teléfono, con direcciones, y la está almacenando en una base de datos, por ley debe cumplir también con unos lineamientos de seguridad, que esa es la ley de protección de datos personales, y debe cumplir con un poco de tópicos ahí. Pero entonces ese es como el panorama, ¿cierto? A mí de hecho me parece que es una oportunidad a futuro, porque esas empresas pequeñas, pymes, a medida que empiecen a crecer, o de hecho para desarrollar servicios digitales, para, digamos, quieren montar su página web o quieren hacer compras online o vender productos online, pues van a tener que empezar a meterse en el cuento, y ahí el tema de seguridad es muy importante. Entonces ahí seguramente van a haber muchas oportunidades, digamos, para hacer implementaciones o para trabajar en ese sector. No sé, Brandon, si más o menos es. Pero sí, la verdad es que normalmente hay un problema de presupuesto en empresas pequeñas para este tipo de cosas. ¿Listo? Sí, gracias. Bueno, en lo deseable, entonces, digamos, ya hicimos lo básico y todavía tenemos energía y tenemos plata y tenemos tiempo. Entonces, algunas otras medidas que sería ideal tener. Esto ya son sistemas más avanzados. ¿Listo? WAF, Web Application Firewall, NAC, Network Access Control, DLP, Data Loss Prevention, Honeypots, CIEM y CTI o inteligencia de amenazas. Cyber Intelligence Threat, sí, CTI. Son otros mecanismos, otros productos, otros tipos de soluciones que me apalancan esto.
Entonces, por ejemplo, un WAF es un Web Application Firewall. Básicamente es un firewall, pero específico para soluciones web. Entonces, se utiliza mucho cuando yo no tengo infraestructura propia, sino que son servicios en nube. Entonces, todas mis páginas web están en nube y la mayoría de cosas están en nube. Entonces, yo debería tener un WAF, que es un firewall, pero específico para aplicaciones web. Entonces, cuando ustedes van a ver también el tema de aplicación, seguridad en aplicaciones web, entonces eso sí que tiene un poco de cosas. Por ejemplo, que SQL injection, que cross-site scripting, ataques de denegación de servicios a las aplicaciones. Son unos tipos de, digamos, de amenazas muy puntuales para páginas web, ¿sí? Entonces, asimismo, hay firewalls muy puntuales para proteger páginas web. Se llaman Web Application Firewalls. Bueno, estos son como buenas prácticas de los WAF. Se deben ubicar en las DMZ, pues porque es donde yo tengo los servidores web que van hacia afuera. Se deben integrar con certificados digitales. Hay WAF de red y WAF embebidos. Los que más se utilizan son los embebidos, o sea, soluciones, por decir algo, yo tengo el Apache, entonces sobre ese Apache monto el WAF, ¿sí? Porque es muy específico para, o tengo el Internet Information Server, sobre ese monto el WAF. Ahí el más utilizado en el mundo de software libre se llama Mod Security. Mod Security y bueno, es muy bueno, pero configurarlo es un poco tedioso. Hay que afinarlo mucho, pero es muy bueno después de que ya está listo, funciona muy bien. NAC, Network Access Control, control de acceso a la red. Esto también es muy deseable, muy bueno, pero es muy caro y muy difícil pues en realidad muy poca empresa lo tiene. Bueno, y un NAC básicamente es un dispositivo de seguridad que me permite controlar el acceso de cualquier dispositivo a mi red interna. Básicamente, ¿en qué consiste? Yo tengo mi red, por ejemplo, mi red inalámbrica, o tengo, por ejemplo, mis puntos de red. Cada vez que yo conecto un computador, él va a desplegar como un agente, va a detectar ese dispositivo nuevo y no lo deja conectar hasta que ese dispositivo pase una validación inicial. Esa validación inicial, pues normalmente, estas son algunas soluciones: Forescout, ICE, que es de Cisco. En software libre hay una, se utiliza Packet Fence, son NAC, ¿sí? Y básicamente lo que hace el NAC es que al momento que conectan cualquier dispositivo, él primero valida, hace como un checklist de que ese dispositivo tenga un nivel de salubridad bueno. Por ejemplo, me valida que si es un Windows, que tenga los últimos parches, que tenga antivirus, que el antivirus tenga las últimas firmas, ¿sí? Me valida, por ejemplo, que tenga, bueno, que la BIOS tenga contraseña para que no puedan manipular por debajo la configuración del sistema. Y si valida eso y está bien, o sea, el equipo está actualizado, tiene antivirus, tiene un usuario válido en el dominio, o sea, el usuario y el password están bien, entonces me deja conectar a la red. Si no, lo que hace es que me manda para una VLAN de cuarentena, en donde es una red totalmente aislada de mi red interna, y simplemente va a mostrar un mensaje en pantalla diciendo: vea, ese computador no tiene antivirus actualizado o no tiene los parches, comuníquese con la mesa de ayuda o solucione primero el problema y ahí sí lo dejamos conectar. ¿Listo? Entonces es una solución muy buena porque es muy, digamos, preventiva, ¿cierto? Antes de que conecten cualquier cosa, válido. DLP, Data Loss Prevention. Básicamente este se utiliza al momento para evitar fuga de información, ¿sí? Al interior de las organizaciones se maneja información confidencial, entonces la idea es que los empleados o quien esté adentro no pueda robar información. Por ejemplo, que no peguen una USB y que copien información de la empresa, o que a través de un correo electrónico no compartan bases de datos o información confidencial. Se llama Data Loss Prevention y básicamente lo que hace es que a través de, digamos, de un software especial y unos
de unos mecanismos se etiqueta la información que está almacenada en los dispositivos y simplemente se dice esta información es confidencial y esta no. Y aquella información que sea confidencial no se puede sacar de la red. ¿Listo? No se puede sacar con un correo, no se puede sacar copiándola a un USB, no se puede sacar a través de un Dropbox o de una cosa de esas de compartir archivos, ¿cierto? No se puede, por ejemplo, a través de copiándola y pegándola en un chat. ¿Listo? No se puede, de hecho, ni siquiera imprimir porque es información confidencial. Son escenarios muy específicos, pero aplica, ¿cierto? Pues, por ejemplo, ¿qué creen si se roban la fórmula de Coca-Cola en la red de Coca-Cola? ¿Sí? O del aguardiente, Caldas o eso es información confidencial que está guardada seguramente en medios digitales, en algún servidor, pero eso debe estar custodiado para que esa información no se fugue. O si son, por ejemplo, bases de datos de clientes, o por ejemplo la información de nómina, cuánto gana el gerente, cuánto gana, esa información normalmente es confidencial y entonces se protege con este tipo de mecanismos. Eso se llama un DLP. Buenas prácticas de DLP. Bueno, lo primero es identificar los datos sensibles. Puede ser con agente o sin agente. Con agente simplemente es que se instala algo en los dispositivos. Sin agente es que no se instala nada, simplemente está monitorizando el tráfico de red. Bueno, puede llegar a causar molestia porque si es el gerente y no lo deja mandar un correo, bueno. Pero bueno, eso ya es cultura organizacional. Hay una solución libre llamada OpenDLP. Bueno, el proyecto en realidad está abandonado. Y implementar eso con software libre, bueno, en teoría debería funcionar, pero nunca lo he visto funcionando con software libre, la verdad. Pero bueno, está ese proyecto, no sé si hay algún otro, tal vez, pero no lo conozco. Ese es como el más conocido, llamado OpenDLP, pero hace varios años que como que no sacan nada nuevo. Y la verdad yo alguna vez traté de ponerlo a funcionar y no me funcionó muy bien. Pero igual hay muchas otras soluciones. Casi que todos los fabricantes de antivirus tienen su solución de DLP. Honeypot. Bueno, son las 4. Entonces, descansemos 15 minuticos hasta las 4:15. ¿Sí? Listo, bueno, señor. Listo, profe. Profe, uno. Listo, profe. Listo, entonces nos vemos a las 4:15. Muchas gracias.